Buenas tardes a todos. Alteza Real, agradezco muchísimo vuestra presencia en esta sala esta tarde. Querido amigo Carlos, Duque de Soria, igualmente, y a todos los presentes en la sala. Y de modo muy especial, como no, a doña Pilar de Arístegui, que nos hace el honor de venir esta tarde a esta casa para ilustrarnos, porque Pilar siempre que habla le ilustra a uno, y lo vamos a comprobar una vez más en la tarde de hoy. Y a Julio Iglesias de Usel, que ha hecho un esfuerzo inmenso porque se ha tenido que desplazar desde la Academia de Morales, que es el edificio de al lado, hasta aquí, pero lo ha hecho en menos de medio minuto, cosa que le agradezco extraordinariamente, Julio. Bueno, la primera cosa que quiero decir es que me dejan una nota aquí, siempre al que preside la mesa, y yo la presido hoy como vicepresidente primero de la casa, él es vicepresidente segundo, nos dejan una nota que dice: no olvidar advertir al público que silencien sus teléfonos móviles. Por favor, ruego a todo el mundo que proceda a hacerlo para no tener interrupciones a lo largo de la sesión. Bueno, mil gracias a todos por estar aquí. Hoy es una tarde, vaya, complicada, es una tarde de lluvia, con la circulación de Madrid muy compleja. A nosotros nos ha costado bastante llegar desde nuestra casa hasta este preciosísimo edificio, que representa, como todos ustedes saben, la Ilustración. La Torre de los Lujanes es la casa de la Ilustración, obedece a la voluntad de Carlos III cuando decide crear lo llamados reales sociedades económicas de amigos del país. Y se crea la Real Sociedad Económica Matritense, la Real Sociedad Económica Valenciana, la Real Sociedad Sevillana, etc. Hay muchas hoy desgraciadamente desaparecidas, pero otras muchas con vida y con una vida activa. Esta se creó en 1775, tuvo como uno de sus primeros presidentes a un hombre que yo he admirado muchísimo en mi vida, le he leído, he escrito sobre él, tengo toda copia de todos los documentos que dejó aquí en el archivo de esta sociedad, que es Jovellanos. Tengo absolutamente la copia de todos los documentos que dejó, que son verdaderamente prodigiosos: Sandalio de Arias, el duque de Híjar, en fin, todo un conjunto de personajes de la época de los Ilustrados, que dieron origen a esta casa, cuyo lema es «Socorre enseñando». Y la casa ha seguido manteniéndose viva desde entonces, con distintos presidentes, con distintas juntas, organizando ciclos de conferencias, conciertos, obras de teatro. Por cierto, advierto, y está aquí Antonio Pérez, que será quien la protagonice, que el día 31 y el día 31 de octubre y 1 de noviembre, aquí se representará Antonio, don Juan Tenorio. Y digo esto porque, como desgraciadamente, cuando yo tenía 50 años, don Juan Tenorio se representaba siempre los días 1 de noviembre en todos los teatros de Madrid, pero ya han pasado demasiados años desde aquel momento y ahora ya pues es prácticamente imposible. Bueno, pues el 31 y el 1, aquí todo el que quiera puede venir y escuchar el don Juan Tenorio que dirige y protagoniza Antonio. Bien, esta tarde disfrutamos de la presencia de Pilar de Arístegui. Es muy amiga nuestra, de mi mujer y mía, singularmente de mi mujer, porque coincidieron las dos en un momento determinado de su vida en sus estudios, las dos muy inteligentes, las dos muy competentes, las dos muy activas en materia intelectual. Pilar es un personaje singular. Nace en Bruselas, cursa estudios en Madrid, en París y en Londres, lo cual hoy suele ser a veces algo frecuente. En aquella época era casi un imposible. Y sin embargo lo hace con gran éxito. Luego se dedica a pintar, hace unas exposiciones de pintura en distintos sitios, en Macarrón, en Río de Janeiro, después donde vivió mucho tiempo y donde estuvimos con vosotros cuando estabas, porque Pilar, como todos sabéis, es viuda de quien fue un gran embajador de España,
cuyo hijo está aquí también, y que ha intervenido aquí en esta casa en algunas ocasiones, Carlos Abella. Carlos Abella, que fue embajador en muchos lugares del mundo, pero en uno de un modo muy singular, que fue en Roma, concretamente en Vaticano. Pero en una cierta ocasión, mi mujer y yo tuvimos, siendo yo ministro, que ir a Brasilia, a un viaje de toma de posesión del presidente de Brasil, y estuvimos en su casa, nos hospedaron y pudimos disfrutar de unos días de compañía con ellos verdaderamente maravillosos. Pilar es artista, pinta y pinta extraordinariamente bien, todo tipo de cuadros, pero sus colecciones de pinturas de vegetales, de plantas, de la vida natural, de la naturaleza, de la botánica, son excepcionales, auténticamente excepcionales. Es además escritora, es una gran literata, gran literata, es además una gran diplomática, tiene un nivel cultural fuera de lo común, no es frecuente encontrarse con una persona con quien uno pueda mantener una conversación que le resulta difícil seguir. Con Pilar es difícil seguirle las conversaciones, es verdad, y tú lo sabes, y es una intelectual auténticamente de primera. Por tanto, lo podría reducir diciendo es una excepcional mujer. Si estuviera hablando hace 20 años y además guapísima, hoy si dices eso puedes tener un problema con respecto a la prensa y a los medios, por tanto no me atrevo a decirlo, aunque ella sabe que lo pienso. Conmigo no. Aunque ella sabe que lo pienso. Bien, ha dirigido infinidad de exposiciones. Hasta donde yo tengo noticias, y corrígeme, tiene cuadros, ha hecho hasta unas 50 exposiciones individuales, colectivas, y unas 20-25 exposiciones individuales. Tiene cuadros en muy distintos museos del mundo, pero muy distintos museos, de los cuales pues uno tiene que buscarlos y encontrarlos en Estados Unidos, en Francia, en España. Ha hecho exposiciones colectivas pues en todas partes, con subastas solidarias en muchas ocasiones, porque tiene un espíritu de solidaridad y de ayuda a terceros que lo manifiesta de un modo permanente y singular. Es una persona que además, claro, ha estudiado y mucho. Cuando uno ve su historial personal de estudios en l'École du Louvre de París, en la Academia Peña de Madrid, en el taller de acuarelista Joan Cordés en Washington, de distintos especialistas en distintas técnicas, incluso técnicas de pintura al fresco, etcétera, pues ella está ahí, y está ahí siempre con pasión y con una tenacidad verdaderamente normal. Sus obras están en múltiples colecciones y museos, desde la del Banco Central Hispano, Santander, hoy Santander, pasando por el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid y por otros muchísimos museos de Nueva York, de Washington, etcétera. Es decir, es persona que ha ido dejando no solo la huella personal de su conocimiento, sino la huella de su obra. Y esa obra está colgada en muchísimos museos que son la envidia de cualquiera que hubiera tenido una pasión por la pintura como la que ha tenido siempre. Y luego, además de eso, ha escrito muchos libros. Y esos libros, novelas, libros, muy centrados en muchas ocasiones, o en casi todas, en los hacedores de América. Es decir, aquí estuvo hace muy poco Gullo, dándonos unas conferencias sobre su obra y la defensa que él hace de la presencia española en América y de lo absolutamente contrario a la leyenda negra, y tuvo una intervención verdaderamente brillantísima. Pues bien, Pilar de Aristegui ha escrito mucho sobre muchos temas. Su primer libro, si yo no estoy equivocado, es sobre la Embajada de España en Vaticano, sobre el Palacio el Vecchio Palacio de Roma, palacio en el que yo he dormido, he pasado alguna noche a lo largo de mi vida. Cuando tuve el honor de presidir la FAO, mi mujer y yo estábamos en Roma en aquel tiempo, en aquel mes y medio que me tocó estar ahí, y fuimos muchas noches a cenar con Saint-Brice,
a la embajada, y recuerdo aquel edificio con verdadero asombro. Bueno, pues si lo recuerdo con asombro por haber estado alguna noche, imagínense ustedes lo que debe representar vivir allí y conocer la historia, toda la historia del palacio, desde el fantasma que uno se encuentra por la escalera, que yo no tuve, el padre Piccolo, yo no tuve la ocasión de conocerle, pero en fin, parece ser que está ahí. Pero en fin, de ahí pasan sus novelas históricas, como La diamantista de la emperatriz, o como El árbol del fuego, o Ultramar, etcétera. Es decir, es todo, quiero decir, intelectualmente, pintora, artista, intelectual, escritora, literata, es una suma de inteligencias que la hacen ser una persona absolutamente singular. Y por eso, como esta casa nos gusta traer a la inteligencia de Madrid, a los ilustrados de ahora, no los ilustrados de entonces, pero queremos repetir lo que fue esta casa cuando se fundó en 1775, dentro de poco haremos 250 años, es por lo que le pedimos en su día a Pilar que viniera a acompañarnos y a hablarnos de lo que a ella le parezca más oportuno en este momento. Pilar, mil y mil gracias, con un recuerdo muy expreso en este momento a tu marido, que siempre fue un encanto con nosotros y nos ayudó y nos acompañó siempre en todo momento, a tu hijo, que me alegro que esté aquí, y a ti por estar aquí en esta tarde con nosotros. Gracias, Pilar. Mil gracias, Jaime. Sigue haciendo gracias. Bien, a continuación, en estos actos siempre hay un problema y siempre hay una duda. ¿Quién interviene antes? ¿Quién presenta el libro o quién comenta el libro? Pues es una duda que no es pequeña, pero en este caso la hemos resuelto de común acuerdo. Y por tanto va a intervenir a continuación Julio Iglesias Dussel, que todos ustedes le conocen, es miembro de la Academia de Morales y Políticas, es vicepresidente segundo de esta institución, es persona que ha tenido cargos públicos en el ámbito de la educación y de la cultura muy importantes, catedrático de universidad, y nos acompaña hoy para hablarnos sobre Pilar y sobre su obra. Adelante, Julio. Muchas gracias, Alteza Real, doña Ana de Francia, excelentísimo señor Duque de Soria, excelentísimo embajador, señor Oyarzábal y señoras, señores, queridísima Pilar de Arístegui, querido presidente, hoy Jaime Lamo de Espinosa. Muchas gracias por el honor que me hace Pilar de atreverme a presentar su estupenda novela Ultramar, que junto a sus virtudes literarias tantos ejemplos positivos nos transmite. Y déjeme que para empezar les mencione dos circunstancias singulares y elogiosas de la expansión española en América. Un primer rasgo admirable es constatar el enorme esfuerzo y mérito de abordar una expansión territorial tan enorme, contando con una demografía tan reducida. Los diferentes reinos hispanos contaban en el siglo XV-XVI entre unos 7 millones de personas. Es sencillamente ejemplar y objetivamente admirable que un país de un tamaño pequeño en recursos humanos, pobre en recursos naturales, recién salido victoriosa de las largas luchas contra la presencia islámica y su expulsión de España, al igual que con la población judía, estableciera una organización administrativa tan densa, tan extensa y tan eficaz que se crearan miles de ciudades donde se construyeron infinidad de hospitales, escuelas, cuarteles, catedrales, universidades, carreteras, y me parece que no tiene parangón en ningún otro territorio del mundo ni ninguno de los posteriores imperios. Pese a hacerlo, en siglos posteriores, otros países con mejoras en los transportes, en las comunicaciones, en la industria y en recursos económicos. Un orgullo de nuestro propio pasado. Y el segundo rasgo que me gustaría destacar es el empeño cultural y científico de nuestra expansión en América. Mucho se ha resaltado con justicia por la creación de escuelas y universidades, entre otras muchas realizaciones. Pero yo quisiera destacar un aspecto menos conocido. Me refiero a la decisión de Carlos V en 1532 de nombrar a Gonzalo Fernández de Oviedo
como primer cronista oficial de las Indias, y no solo eso, la corona le dio permiso para exigir que los gobernadores de todas las Indias le dieran, y cito, aviso y relación verdadera de todo lo que fuera digno de historia por testimonios auténticos firmados de sus nombres y signados de escribanos públicos, de manera que hagan fe, hasta ahí la cita, un hecho que le permitió escribir durante décadas la historia general de las Indias, auténtica radiografía de la tierra, vida y costumbres de las Indias en los inicios de la incorporación de aquellos territorios a la historia universal por y a través de España. Y por supuesto, ese legado cultural se prolongó siempre con expediciones ya posteriores, como la muy conocida de Celestino Mutis, la expedición botánica de 30 años, o la expedición Balmis contra la viruela a los 3 años escasos que se hubiera conocido la nueva vacuna. Hay una expansión por toda América y por Filipinas, etcétera. Pues bien, en esos ámbitos, en ese trasfondo básico, se asienta mi lectura de este libro y la incitación a la reflexión. Y realmente interpretar el nacimiento de un libro es una tarea imposible de resolver. Cada uno es hijo de su propia historia y habría, por tanto, tantas razones que lo explican como libro. Cada uno es hijo, a veces harto doloroso en su elaboración, de su propia razón de existir, ¿no? Son innumerables las razones de una dedicación tan absorbente como escribir un libro, y no pretendo formular ni siquiera esbozar una teoría general, pero en el caso concreto de Ultramar, de Pilar de Arístegui, como lector me atrevo a esbozar 3 parámetros que subyacen a su obra. No pretendo sostener que sean los elementos decisorios del incuestionable esfuerzo de ponerse a trabajar en su libro. Seguro que existen otros muchos y sustantivos motivaciones. La propia autora reconoce el impulso que recibió del inolvidado Gonzalo Anés, presidente de la Real Academia de la Historia, pero a mí me gustaría resaltar 3 aspectos muy notorios que deduzco de mi propia lectura de la obra, que a mi juicio cimientan su novela y acaso no poca parte de su propia vida. En primer lugar, y lo ha dicho con acierto claro Jaime, en primer lugar la obra de Pilar de Arístegui se asienta en su enorme cultura. Sin abrumar nunca al lector en su obra, está escrita desde el conocimiento profundo de nuestra historia, de las costumbres y de la antropología de los pueblos, y por supuesto del arte. En múltiples ocasiones aparecen referencias y alusiones a los colores, a los paisajes, a las imágenes, que solo una persona con su sensibilidad artística, pero también con su conocimiento y experiencia pictórica, aparecen reflejadas en su obra. Un segundo parámetro, también presente entre líneas de la novela, que sumerge al lector con naturalidad, es su conocimiento del territorio. Pilar de Arístegui no crea en la novela los espacios. En la narración se constata que los ha vivido, saboreado, conocido e incluso pateado. Describe algo que le resulta familiar y así fluye su descripción con la naturalidad de un torrente, sin que aparezcan retorcimientos o artificios. Su conocimiento de los lugares le permite hacer descripciones tan atractivas que no solo las vive el lector, sino que se lamenta no estar allí mismo mientras uno saborea la novela. Y eso se constata en cada página del libro de Pilar. Uno vive, no lee, sino está en cada escenario donde va desarrollándose la acción de Ultramar, y de ahí el interés que despierta en el lector desde su primera página. Y el tercer elemento desde el que está escrita la obra es el cariño a esa tierra. Yo no soy capaz de dilucidar qué estuvo antes, si el cariño o el conocimiento. Lo que el lector aprecia es la unidad de ambas dimensiones. Pilar acredita un profundo conocimiento del continente que solo puede espolearse por su inmenso cariño, y esa sintonía y amor se constata también en las páginas de las obras que nos ha entregado. Es una obra cálida, tierna y amorosa, incluso cuando describe pasajes duros o tristes, que los hay,
o fracasos o derrotas. Cualquiera que haya leído incluso alguno de sus obras, otras obras que ya he mencionado, Hacedores de América, y disfrutado de sus bellísimas pinturas, puede constatar el amor, pero con profundo conocimiento de aquellos hacedores de América a los que rinde homenaje con creaciones pictóricas, pero también con testimonios explícitos de la admiración hacia ese continente, fruto del amor, dice, de España a una tierra soñada y muy querida, un continente espléndido que apareció en la historia lleno de magia y sacralidad, de descubrimientos increíbles, de incógnitas históricas y de encuentro entre pueblos, escribe brillantemente Pilar. Pues junto a su enorme cultura, su acrisolado conocimiento del continente americano y del amor a ese territorio, una característica esencial que se aprecia al leer la novela es que la autora tiene oficio. No es una espontánea improvisada para ocupar sus ocios, todo lo contrario. El lector toma conciencia que estamos ante una obra importante, sólida, consistente, rigurosa, y se aprecia enseguida en su espléndida novela el fruto de ese conocimiento y experiencia práctica. No es el primer libro, como ya se ha mencionado, pero a buen seguro tampoco será el último, porque reúne para ello un caudal de experiencias, vivencias y estudios que asienta toda su trayectoria. Se trata de una pintora destacada, y se ha destacado ya aquí por la intervención de Jaime, con decenas de exposiciones en los más acreditados lugares del mundo. Pero no menos relevante es su faceta como escritora, y la obra que hoy nos entrega sigue una brillante singladura de libros precedentes de temáticas variadas. Ha escrito libros de creación literaria, pero siempre con fondo histórico. El Palacio de España, la embajada más antigua del mundo, que ya ha mencionado Jaime, la diamantista de la emperatriz, situada en el siglo XVI, la Roldana en la Sevilla del siglo XVII, Árbol de Fuego, la historia de una mujer independiente y luchadora que deja atrás su San Sebastián natal para llevar una vida de aventura y tal, que termina en África. Laberinto de Intrigas, una novela sobre la vida de Ana de Austria, hija de Felipe III y casada en 1615 con 14 años con Luis XIII de Francia, en fin, y Hacedores de Europa, otra de sus libros. Y una de las últimas, sencillamente titulada Sofía, la reina, que es la crónica objetiva y elogiosa, por consiguiente, de una mujer con responsabilidades reales que ha tenido siempre presente como hegemonía y de relevancia el cumplimiento del deber al servicio de los demás, y que ha vivido, diríamos, afrontando sus experiencias de una manera, de una dignidad ejemplar, ¿no? De lo escuetamente resumido de su biografía puede constatarse, antes que cualquier otro rasgo, que Pilar de Arístegui es una persona con una importante vena creadora. La pintura, como la escritura, son sus manifestaciones más notorias, pero se trata de una mujer con enormes registros intelectuales procedentes de su formación y de su experiencia en múltiples países, porque no en vano es hija, hermana, tía, esposa y madre de diplomáticos, lo cual, en fin, ha activado ese gen viajero por todo el mundo, pero no para hacer fotos, sino para conocer las costumbres, tradiciones y cultura de cada uno de sus destinos. Ha adquirido así una muy sólida formación cosmopolita que se traduce en sus intereses y en sus publicaciones. Y por si fuera poco, compartió su vida con una personalidad también excepcional, humana, intelectual y profesionalmente, Carlos Abella, un embajador del que pronto hará 10 años que nos falta, y un servidor público modélico de los que tanta necesidad tenemos hoy. Perdone. Bueno, seguro que han observado en la breve exposición de sus obras dos constantes que aparecen en sus trabajos. Uno es su formación histórica. A Pilar de Arístegui le interesa el pasado, todo el pasado, pero especial el nuestro, vitalmente.
pero como cosmopolita real, en todas sus obras fluye esa experiencia del pasado asentada en la comprensión de todas las culturas, todas las creencias y todas las costumbres. Y siempre aparece como actores principales de todas sus obras mujeres, pero no cualquier tipo, sino mujeres de enorme personalidad, constancia y determinación. Las mujeres cuentan con gran protagonismo en las obras de Arístegui y también en Ultramar, e incluso son el sustento esencial de buena parte de la trama novelística. Suelen ser las figuras estelares de sus obras sobre las que construye las acciones nucleares. Son mujeres que afrontan con entereza y determinación adversidades e incertidumbres, de las que salen airosas con inteligencia y laboriosidad. Son analíticas, racionales y excelentes estrategas. Por eso mismo son imágenes muy modernas, aunque ubique la trama en el pasado. De ahí que sean novelas actuales. Son mujeres empoderadas, como se dice hoy, pero que nadie las ha empoderado, salvo ellas mismas, con su constancia, trabajo y lucidez. De ahí su actualidad como acertado modelo de comportamiento y logro. Ultramar es todo ello fundada en la historia de un artista de la orfebrería toledana, pero que recorrió Italia antes de materializar su sueño utópico de ir a las Indias, en México en concreto, la Nueva España. La novela es la historia de una vida que, como todas, está cargada de acontecimientos. Lo que ocurre es que el de la protagonista Micaela, esos acontecimientos son bien singulares o, si se quiere, simplemente extraordinarios. Lo son por la época en que transcurren, a mediados del siglo XVI, y además sus aventuras son singulares porque suceden en el Nuevo Mundo, en viajes arriesgados, en el asentamiento de una nueva organización social y política sobre la población nativa, los avatares de las responsabilidades públicas desempeñadas por su marido Íñigo en México y las tensiones políticas que amenazan por discrepancias con las leyes de India por parte de descendientes de conquistadores y titulares de las encomiendas, las quejas igualmente entre indios por los abusos que sufrían, las amistades y deslealtades padecidas, etcétera, etcétera. Todo ello da a la novela un gran ritmo, con un dinamismo que reclama la atención y hasta ansiedad sobre lo que sucederá a continuación. Eso mismo acelera el interés del lector, tiene efectos, ritmos muy cambiantes, pero excelentemente engarzados. Alguna vez se ha dicho que la historia es la hermana mayor de la literatura y que lo que parecen novedades, como sugirió Borges, son solo tradiciones olvidadas. No tengo la seguridad que la historia sea la hermana mayor de la literatura. Por lo menos, perdonen ustedes, porque no tengo la seguridad que la historia sea la hermana mayor de la literatura, por lo menos no me parece que lo sea en todos los casos. Las fronteras se borran o diluyen cuando estamos en presencia de una buena novela histórica, como es el caso de Ultramar. Episodios tan complejos y multidimensionales como la expansión de España en América, tal vez solo sea posible transmitir su espíritu, describir su profundo significado humano, acudiendo a la imaginación literaria que condensa acontecimientos y hechos. Es la literatura, en su forma de novela histórica, la que con mayor riqueza puede transmitirnos las almas de los autores de aquella gesta. La sobriedad de la historia seca las aventuras y sueños de los protagonistas y, por consiguiente, a contemplarlos como meros acontecimientos exteriores. Y eso no es lo que ocurre, sino todo lo contrario en Ultramar, que nos transmite el alma de los protagonistas de aquella época, de aquella gesta, que no solo fue el descubrimiento y la victoria de las escaramuzas que existieron, sino la gesta de soñar un ideal, instalarse y hermanarse con la población indígena. La obra está estructurada en los 4 libros que transcurren la vida de su salida del viejo mundo, que es la primera parte hasta su instalación en la Nueva España, y se desarrolla
en la segunda mitad casi del siglo XVI, ¿no? Una aventura continua de acontecimientos, y desde luego conviene que cambien de opinión aquellos que muchas veces pensamos que el pasado lo unimos con la quietud, la falta de novedades o el imperio de la rutina frente al activismo y el estrés del mundo contemporáneo. Nada más erróneo. No paran de suceder avatares, tanto en la vida personal como en la colectiva, desde la propia vida de Micaela, que vive en Toledo, donde su padre se dedica a la orfebrería con cierto éxito, y su hija y protagonista, y no es un asunto marginal, trabaja también en el taller y con gran éxito, ¿no? Y desde el principio sufre avatares de todo tipo hasta que permite conocer y amar profundamente al capitán Íñigo Vidaurre, que será compañero inquebrantable de una vida ejemplar que llevarán los dos, tanto en Toledo como en su traslado en la Nueva España. Un aspecto muy resaltable de la protagonista es su modernidad. Ya he mencionado que trabajaba en la orfebrería con cierto éxito y además sabía leer, lo que en el siglo XVI era una verdadera excepción. Además lo practicaba, como demuestra que estaba al tanto de las novedades que llegaban de aquellas tierras. Y ese prestigio como orfebre de joya sofisticada, técnica que había aprendido en gran parte en su estancia en Italia, hace que elabore las joyas para que el príncipe Felipe, con 16 años, se las entregue en sus esponsales a la princesa María Manuela de Portugal en 1543, ¿no? Una boda suntuosa que se celebra en Salamanca, y al ser precisamente ella autora de algunas de esas joyas, es invitada a esa boda, y allí coinciden con Hernán Cortés, compañera de aventuras militares en la desgraciada batalla de Argel con su propio marido, y donde había adquirido valiosas joyas, entre ellas para Malinche, Hernán Cortés, que forma parte de la trama de la novela y no se dilucida hasta el final, ¿no? Y Hernán Cortés les incita a descubrir México y les anima a que den el salto hacia el nuevo continente, cosa que lo hace como mayor motivación por parte de Micaela que por parte de su marido, pero que también lo acepta complacido, pero el motor de esa decisión es la mujer, es Micaela, que es la protagonista central de la obra, ¿no? Y la decisión de salir le cuesta trabajo, como es lógico desde el punto de vista por la edad ya del padre, y con los hijos que tiene el matrimonio, un varón de 8 años y una niña de 6, pero tiene una firme decisión y la asume. La obra es desde luego una brillantísima biografía de aquella mujer que desde Toledo, profundamente enamorada de Íñigo, su marido, y con el apoyo de su propio padre, tras muchas dudas se deciden a dar el salto a América, un salto con vocación temporal, pero que se alargará indefinidamente. Y ya advirtió André Maurois que nada resiste tanto como lo provisional, y eso fue lo que le sucedió a la familia de nuestra protagonista, Micaela. Fue por unos cortos años y transcurrieron allí todos los años de su vida. Y una segunda faceta o lectura de la obra es la histórica. La vida del personaje principal, Micaela, y su familia viven años convulsos de la península y en el virreinato, y eso hace que la novela recorra esos acontecimientos con rigor. Sus vivencias y dolores por decisiones del rey, entre otros, lleva a su marido instalado establemente en México, lo lleva a que haga una aventura de una navegación hacia Filipinas, para que va a abrir el cauce a la conexión entre Filipinas y México entonces, y donde surgirá también el famoso galeón de Manila, etcétera, que será la vía de comunicación durante más de 2 siglos. Y Pilar de Izaguirre describe esos acontecimientos históricos excelentemente engarzados en la biografía de su protagonista. Nos descubre la historia con mayúscula, pero también con minúscula, y sin que
falte el humor en algunos momentos deliciosos también. Y junto a la biografía, la parte histórica, la novela Ultramar tiene también una lectura antropológica. La narración cuenta, en los casos que lo requiere, con descripciones y observaciones de claro contenido antropológico, las costumbres, las supersticiones, los alimentos, los vestidos, descritos con la capacidad de observación y la brillantez radiológica que sabe hacerlo una pintora experimentada, las prácticas religiosas y las ofrendas a los dioses generalmente vinculados a fenómenos de la naturaleza encuentran descripción objetiva en sus páginas, pero también creencias, las formas de ser, de comportarse de los indios son descritas siempre con respeto en las ocasiones que el desarrollo argumental lo requiere. La descripción que hace, por ejemplo, de las mercancías que llegaban al galeón de Manila, por el galeón de Manila, son vivísimas en una mezcla de admiración, sorpresa y hasta ansiedad que suscitan tanto entre la población procedente de España como los autóctonos. Y junto a esas dimensiones biográficas, de historia y antropología, la novela nos ofrece también la descripción de una utopía. El motor de la vida de Micaela y de su propia familia no es encontrar allende de los mares la riqueza o los bienes materiales, en absoluto. Sus objetivos son esencialmente colaborar en la construcción desde la nada de un territorio de justicia y hermandad entre seres humanos, por diferentes que puedan ser. De ahí su activismo y el de su marido e incluso de sus hijos en la defensa de los indios y en la persecución de abusos y explotación. Las leyes le ofrecían respaldo, pero la realidad le mostraba la cara maligna del hombre en sociedad, frente a los cuales siempre se opuso. América era para ella el territorio donde era posible la creación de una sociedad que hoy llamaríamos emancipadora, y la materialización de esa utopía la realizó esa misma familia en su propia hacienda, en su propia finca, Las Moreras, dando trato justo en salarios, duración de jornada, descanso y trato al personal bien correcto. Por eso Ultramar es una excepcional novela de aventura. Los críticos incluyen entre sus características la abundancia de peripecias, escenarios exóticos, cuyos protagonistas se engarzan a riesgos, misterios y peligros. Todo ello y mucho más encierra la novela de Pilar de Arístegui. Si se hiciera un inventario de episodios, no quedaría ninguna aventura por registrar. Viajes, ataques, aventuras marítimas, temporales, batallas navales, lances guerreros, inundaciones, fuegos, descubrimientos, traiciones, celos, amores y desventuras, de todo tiene, pero por fortuna todo excelentemente trabado la novela. Por eso se disfruta con su lectura. Describe con un ritmo siempre vivaz las complejidades de vida en el siglo XVI, que no eran pequeñas. La fascinación con que se saborean los objetos recién llegados, como decía, por el galeón de Manila, perfumes, arquetas de alcanfor, sedas y terciopelo de colores rutilantes, marfiles suntuosos, mesas de laca, joyas con brillos misteriosos, todo ello encandilaba a los habitantes del virreinato como hoy lo haría el turista ante las vitrinas del comercio de la Quinta Avenida de Nueva York. Y entre esos muchos aspectos admirables de Ultramar, me gustaría subrayar, en primer lugar, que está excelentemente escrito, es una novela con ritmo, con estilo, y que el desarrollo de los acontecimientos que describe nunca ahoga la narración. Es un privilegio que solo logran quienes tienen, como Pilar de Arístegui, oficio, cultura y entrega apasionada a las obras que nos ha dado. El resultado, desde luego, de su oficio, pero también del rigor con que se entrega a la creación literaria, y por esa razón capta no ya la atención, sino el interés del lector acuciado por el desarrollo de los acontecimientos que tan bien nos transmite en tantas ocasiones con emoción y con muestras de ternura, con afecto y apoyo. En ocasiones me he referido al brillante desarrollo narrativo de la vida cotidiana descrita
por Pilar de Arístegui, déjeme para terminar que les constate algunos aspectos que hoy están muy erosionados e incluso desaparecidos y sin embargo se ven vigentes en ultramar. El primero de todos, la intensidad de las relaciones humanas. Sea por la experiencia de la emigración a tierras lejanas o por la calidad humana de nuestra novelista, la obra proporciona innumerables ejemplos de generosidad, apoyo mutua, solidaridad. No quiero pecar de pesimismo, pero me parece que hoy esos valores no cuentan con la centralidad en la vida cotidiana que aparecen en la conducta de los protagonistas de la novela. Al menos no aparecen en la centralidad pública, aunque España ciertamente incluso hoy cuenta con instituciones ejemplares como a mí, por ejemplo, me parece Cáritas, entre otras. En segundo lugar, llama la atención la muy diferente vivencia del tiempo. La vida sometida a los ciclos solares es de ritmo lento, aunque cuenten con antorchas y otros instrumentos para iluminar la noche. Tuvieron que pasar más de 3 siglos en aparecer y difundirse el reloj de pulsera, que como bien destacó Lewis Mumford, es el verdadero símbolo de la revolución industrial, más que la máquina de vapor, porque el reloj, el control del tiempo, transformó el tiempo en dinero. Y la novela se desarrolla en un mundo anterior de ritmos lentos, pausados, en los que la persona dominaba el tiempo. Hacían e hicieron muchas cosas, pero cada uno a su propio ritmo, a su propio tiempo. Quién sabe si por eso fue mucho lo que hicieron y tantas cosas bien. Y en tercer lugar, ese ritmo, aunque lento, requería una extraordinaria densidad de actuaciones para desenvolver la vida cotidiana. La vida cotidiana era muy dura y se ve. Todo era fruto del trabajo, del esfuerzo y de la dedicación. Probablemente por eso florecieron tantas iniciativas, tantas personas emprendedoras y creativas. Se trataba de la única respuesta adaptativa a la realidad de un entorno tan complicado, tan duro, donde todo estaba por hacerse. Por eso las familias eran necesariamente unidades de producción, de trabajo compartido, de verdadera división del trabajo entre todos sus miembros. La vida en solitario solo era posible en cuevas y en la marginalidad. Sin el grupo de asentamiento la persona no era nada. La familia era el núcleo de la sociedad y lo ejemplifica Pilar de Arístegui excelentemente en el caso de la familia de Micaela, protagonista de la sólida vida familiar. No son pocos los placeres que destila la magnífica obra de Pilar de Arístegui, pero hay uno que me parece esencial: el orgullo que debemos sentir por aquellos lejanos antecesores que con tanto arrojo, pero con tanta constancia, incorporaron aquellos territorios al mundo entonces conocido. Hubo sin duda abusos, pero pocos imperios, si es que hay alguno, cuentan con un entramado legislativo de apoyo, respeto y cuidados a la población autóctona. Si antes y ahora hay normas que no se cumplen, derechos que no se aplican, no es sorprendente que también sucediera entonces, pero fueron ejemplares los objetivos institucionales, la finalidad de la actuación en los territorios de los virreinatos de América, las leyes que se dictaron, las sanciones que se imponían a los incumplidores y los esfuerzos ejemplarizantes de tantos hispanos, entre los que se encuentra la propia familia de nuestro protagonista de la novela, Micaela. Por eso mismo, leyendo Ultramar, me queda también hoy una nota de tristeza, pero sobre nuestra España de hoy. Qué poco se difunde la gloriosa historia de nuestro país. Una historia cargada de heroicidades, comportamientos admirables, y se le concede escasa prioridad hasta en los planes de estudio. En los planes de estudio de hoy se reduce la historia de España a su estudio desde el siglo XIX. Inadmisible, a mi juicio. Los niños conocen un acontecimiento mucho menos relevante de todo tipo y por eso mismo tengo que expresar mi profunda gratitud personal y en nombre de todos los lectores a nuestra querida amiga Pilar de Arístegui por haber dedicado un admirable esfuerzo, cultura y trabajo a un ejemplar testimonio de nuestro mejor pasado, de aquello que sí fue un gran salto para la humanidad, como tan excelentemente refleja en Ultramar. A Pilar, por eso, con la inmensa gratitud del lector,
por tan grata novela que con una excelente lección de historia nos has entregado. Muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, querido Julio, por tu magnífica y excepcional descripción de la obra de Pilar. Claro, llegas hasta extremos como decir que los chicos actuales estudian el siglo XIX. Yo creo que Ni ha eso. sido muy lejos, ha sido muy lejos. No estudian casi ni eso, casi ni eso. Pero lo que sí es evidente es que Ultramar nos da una visión de la época, una visión de esa cultura, una visión de lo que fue la sociedad que abrió España al mundo, tan excepcional que merece la pena ser leída. Es una novela que yo leí en su momento y que tengo que decirte, Pilar, que después de la descripción que ha hecho Julio, la voy a volver a leer. Gracias. Porque me parece que es obligado, que hay que leerla más veces, hay que impregnarse mucho más de ella. Bien, les dejo la palabra a doña Pilar de Aristegui para que nos hable de Ultramar. Adelante, Pilar. Muchas gracias. Estás en tu casa. Muchas gracias, Jaime. Alteza Real, excelentísimo señor Duque de Soria, excelentísimos señores embajadores de España, presidente de la Fundación Independiente Aldolcese, excelentísimo señor alcalde de Pezuela de las Torres, donde ondea una gran bandera de España que da gusto cada vez que se pasa delante de ella. Enhorabuena, señor alcalde. Y quiero también saludar en este momento a un genio que tenemos en esta sala. José Luis López Linares ha sido el creador del documental más visto en toda España y está preparando para allá, ansiosamente estamos esperando, José Luis, Hispanoamérica, que salga en primavera. Verdaderamente un aplauso por este magnífico director de cine que ha conseguido llenar las salas con talento y rigor en la historia. Excelentísimas señoras, excelentísimos señores, amigos todos. Yo debo decir que estoy abrumada por todo lo que he oído de Jaime, de don Jaime Lamodes Penosa y de don Julio Iglesias Dussel. Son verdaderamente dos personas eminentes, como he dicho antes de mis palabras, y que han tenido la generosidad de gastar su tiempo para presentar un libro que para mí es muy querido, por eso os lo agradezco doblemente, porque es España y América, es Hispanoamérica. Y, por supuesto, tengo que dar las gracias 1000 veces a mi amiga de siempre, Carmen Rocamora, porque cuando yo empecé, era una pintora que empezaba luchando, todos los principios son difíciles, Carmen estaba ahí. Y era ya una magnífica crítico de arte en el punto de las artes. Y apoyaba a sus amigas que empezaban. Y eso no se olvida nunca, Carmen. Y además sigues igual, sigues apoyando la cultura, la historia, nuestra magnífica historia. A mí me gustaría explicar un poco el porqué de esta obra, porque yo siempre explico la breve razón de una obra. Esta obra tuvo su origen, como ha dicho muy bien Julio, en una tarde de noviembre del 2010, cuando el querido, recordado y llorado amigo Gonzalo Anes, en ese momento director de la Academia de la Historia, presentaba mi libro La Roldana en el Círculo de Bellas Artes. Con su autoritas me conminó, porque verdaderamente no me insinuó, me conminó a escribir un libro sobre Indias y en el siglo XVI. Así se lo prometí y Ultramar es el resultado de esa promesa. Otra razón imperiosa para escribir este libro proviene del el privilegio que tuve de durante 8 años seguir el magisterio de San Juan Pablo II cuando hablaba de la evangelización que llevó a cabo España en Indias. En el año 98, el año 98 era el año del Espíritu Santo para prepararse al milenio. Y el 99 era el de Jesucristo evangelizador y el 2000, por supuesto, el año del Padre. Entonces, ante mi sorpresa, San Juan Pablo II me encargó que pintara un cuadro para el 99 de Jesucristo evangelizador. Hacer esa obra, pintar esa obra para mí significó una documentación y además una
profundizar en lo que yo sabía ya poco de la evangelización. Cuando bendijo mi trabajo, contraje una obligación de por vida de hablar de ese trabajo de evangelización en América. La tercera razón es mi amor por América. Mi amor por América me ha llevado a recorrerla casi en su totalidad. Alguna vez sola, como en Guatemala, por compromisos artísticos propios, y muchas con mi marido Carlos. Carlos le ha descrito muy bien, con mucha generosidad y con mucha amistad, tanto Julio como Jaime. Pero era un compañero curioso e infatigable. Todo le interesaba, y esa visión tan poliédrica nos condujo con frecuencia a lugares remotos. Yo nunca me olvidaré cuando a través de la selva llegamos por fin a contemplar las cataratas de Iguazú y apareció ante mí el recuerdo de Alvar Cabeza Nuña de Vaca diciendo: Santa María, qué belleza. Realmente era algo excepcional. Dentro de ese riquísimo caleidoscopio que resulta la labor de España en América, me detendré entonces especialmente en la evangelización y el mestizaje. Me gustaría, luego voy a hablar de mi libro, voy a hablar algo de mi libro, pero antes de eso quiero empezar con una frase que siempre me gusta recordar del académico de la historia Hugo Donnell, en defensa de la novela histórica. Según Hugo Donnell, la novela histórica tiene como objetivo crear la curiosidad por un personaje o una época que luego el historiador se podrá dedicar a profundizar. No se puede decir mejor en pocas palabras. Ultramar, como les decía, hablo ahora de mi libro, se desarrolla en Nueva España entre 1545 y 1578, donde unos hombres portentosos, los Cortés, Urdaneta, Legazpi, Vasco de Quiroga, Ibarra, Velasco, Mendoza, Zumárraga, entre tantos otros, fueron capaces de las mayores hazañas. Hay que decir que no a todos les movía la caridad cristiana. Unos fueron expoliados por la ambición, legítima en unos y abusiva en otros, porque abusos hubo. Pero también teníamos un emperador, Carlos V, Carlos I de España, que paró la conquista durante 6 años, de 1550 a 1556, lo que provocó la duda indiana. Ningún otro país se planteará la legitimidad de una conquista. Hablo también para aclarar la leyenda negra, que reproduce insistentemente datos falsos en pasquines, dibujos, panfletos y recientemente, en los siglos XX y XXI, con la poderosa arma del cine. Eso lo sabe muy bien José Luis, ¿verdad, José Luis? Las veraces crónicas del siglo XVI, contenidas en este libro, muestran el enorme esfuerzo por parte de la corona, la administración y las órdenes religiosas para dotar de educación, leyes justas y libertad a los reinos de ultramar. La historia de España y América, además de divertida, interesante y prodigiosa, es fascinante, porque fascinante es la evangelización. Quiero empezar la evangelización con una frase de San Juan Pablo II en su visita a España en 1982, y abro comillas: gracias a la labor evangelizadora de España, las 2/3 partes de la Iglesia hablan y rezan a Dios en español. Y tuve el privilegio de escuchar muchas veces a San Juan Pablo II hablar sobre la admiración y el amor profundo que tenía a España. Como les decía, toda vez que me asomo a la historia de España y América, América y España, siento un profundo asombro y muchas veces sincera admiración hacia esos personajes que construyeron imperios, realizaron descubrimientos prodigiosos y llevaron una religión de amor y que deseaban fuera de igualdad a los confines de la tierra. San Pablo II nos regala esta frase en otro viaje apostólico de 1980 a Hispanoamérica: el punto nuclear que existe entre evangelización y cultura. Y añade: el verdadero apóstol del Evangelio es el que va humanizando y evangelizando al mismo tiempo. En ese apartado tenemos a grandes españoles como Fray Bernardino de Sahagún, Fray Motolinía y Fray Pedro de Gante. Se habla mucho de la opresión a las culturas indígenas. Yo les voy a contar simplemente un hecho.
En 1527, muy pocos años después de la conquista, Fray Pedro de Gante funda una escuela de música. Es una escuela, lo que hoy llamaríamos una escuela de formación profesional. Allí se fabricaban los instrumentos, se escribían los libretos y se componía la música. La primera obra musical del Nuevo Mundo es una cantiga a Santa María, escrita en latín y en náhuatl. Va por la opresión a las culturas indígenas. Debo de añadir también que el comercio y la fabricación de esos instrumentos, dadas las magníficas maderas que tenían en el lugar y los magníficos artesanos también, que eran los aztecas, producen un gran número de magníficos instrumentos, hasta tal punto que desde el siglo XVII ningún instrumento vendrá de la península. Todos los instrumentos se hacen en América. Las escuelas para indígenas, se me ha olvidado dar la bienvenida también a una pequeña lectora que está allí en una esquina, que entró hace poco tiempo, y a la que agradezco muchísimo su presencia, porque le da mucha juventud a esta sala. Las escuelas para indígenas, como decía, merecen un capítulo y extenso. Podrían corresponder a las actuales escuelas de formación profesional. Y no hay que olvidar que esa labor admirable la realizan durante 300 años las distintas órdenes religiosas, franciscanos, dominicos, más tarde los jesuitas, añadiendo a la evangelización el mandamiento del jus naturalismo de Domenico Vittoria. Y abro comillas. El dominio de un país sobre otro ha de ser para mejorarlo, nunca para dañarlo. Los pueblos oprimidos por el poder azteca, inca o caribe hallaron libertad y dignidad en aquellos frailes que supieron ser buenos pastores. Pastores como Fray Junípero Serra, que nada más llegar a México se dirige a Querétaro, en la Sierra Gorda, y funda 5 misiones bellísimas que son un gran ejemplo de arquitectura mestiza en Indias. Y son en tan grado importantes que han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad en 2003 por la UNESCO. Fray Junípero actuó como arquitecto, ingeniero, además de ser excelente y dedicado evangelizador, pero ha de trasladarse a California tras la expulsión de los jesuitas. En la misión Santa Bárbara, fundada por Fray Junípero Serra, el abastecimiento de agua todavía funciona hoy día. Y en el ayuntamiento de dicha ciudad, grabado en la piedra sobre el portón de entrada, podemos leer: Dios creó los campos, el hombre construye las ciudades. La evangelización significa cultura, educación, preceptos morales. Y fascinante es la educación. Tal vez la acción de mayor trascendencia para la cultura será la decisión de la aventura americana. Todo un continente recibirá educación, lengua, cultura y religión de uno de los países más avanzados de la época, si no el más avanzado, en mi opinión, el más avanzado de la época. Sus importantes universidades, las universidades españolas, bibliotecas, navegantes y pensadores, preparan el país para la portentosa gesta que van a llevar a cabo. España transmite el conocimiento, pensamiento enormemente original en el siglo XVI, a través de sus excelentes universidades. A la primera universidad, en Santo Domingo, 1535-38, seguirán México y Lima en 1551, que pronto se convertirán en importantes centros de saber. Todo un rosario de universidades, 27 más los colegios imperiales, se extenderán por el continente. A las universidades hay que añadir, como decía, estos colegios imperiales que proporcionaban educación a los jóvenes indígenas de familias principales. Estos siglos de cultura engendrarán genios universales como el Inca Garcilaso, Sor Juana Inés de la Cruz, Celestino Mutis, Rubén Darío, Gabriela Mistral y actualmente Miguel Ángel Asturias, Octavio Paz, Borges y Vargas Llosa, entre tantos otros. 11 premios Nobel lo avalan. Esos grandes escritores nos siguen enseñando hoy. No me resisto a referir mi frase favorita de Octavio Paz: la felicidad consiste en gustos sencillos y una mente compleja. Y fascinante es el mestizaje. Ante todo, debo advertir que Ultramar es una historia de amor,
es como inicia el mestizaje. Micaela e Íñigo, los protagonistas, se enamoran, forman una familia de hondos principios, y cuando la emperatriz Isabel, la gran valedora de la diamantista de Toledo, muere en Toledo, la orfebre toledana sentirá una enorme atracción para Indias. Como decía, forman una familia y sus nietos serán ya mestizos. Es una historia de amor construida en el espléndido andamio de nuestra historia. Y ahora les pregunto, un pueblo, el español, que durante siglos había recibido romanos, cartagineses, godos, visigodos, judíos y musulmanes, llega a una tierra nueva. ¿Cuál será su reacción? Cumplir sin reticencias aquello con lo que había convivido durante siglos, el mestizaje. Un gran ejemplo de lo que digo es la magnífica novela de Salvador de Madariaga, El corazón de piedra verde, donde el cristiano viejo Alonso casa con Isabel, antes Salomé, porque era hebrea de nacimiento. Los primeros hogares americanos fueron mestizos, porque las mujeres españolas tomaron todavía un tiempo para ir a América. Las indígenas americanas se pasaron al bando de su hombre y padre de sus hijos, pues en ellas estaba más arraigado el concepto de familia que el de etnia o el de patria. Las relaciones personales estaban por encima de las comunitarias. Ellas cimentaron las primeras alianzas, denunciaron las conspiraciones apoyando a sus hombres. Y un magnífico ejemplo de ello es doña Marina, la gran traductora y estratega, yo me atrevería a decir, política al lado de don Hernán Cortés. Estas mujeres indígenas dieron hijos a los conquistadores, los primeros mestizos nacidos en estas tierras. Un claro ejemplo de este mestizaje es Martín Cortés, por supuesto, que lucha además con heroísmo junto al emperador, en Argel y en otros lugares. Y otro gran ejemplo de este mestizaje es Jerónimo de Aguilar, que cuando le vienen sus compañeros a recoger y le instan para que vuelva con ellos, dice: yo ya tengo mi vida labrada y mirad mis hijos qué bonicos son, aquí me quedo. La colonización inglesa menosprecia las culturas indígenas y aísla a las poblaciones en reservas, como hizo Estados Unidos. En las tierras de ultramar españolas, la religión católica los consideraba iguales ante Dios, o así lo intentaban hacer comprender los buenos frailes. Y fascinante es la sanidad. España ya había fundado un hospital de pobres en 1499, popularmente llamado el Hospital de la Latina, y en ese hospital se acogía tanto a hombres como a mujeres. Y lo que es verdaderamente extraordinario es que ningún hombre o mujer salía de allí sin asegurarle un trabajo. La caña, no el pez. En el siglo XVI, España contaba con numerosos y bien equipados hospitales. Y esa preocupación por la salud de sus habitantes la trasladan a América, donde solo en Nueva España la administración fundó y organizó 290 hospitales, entre hospitales generales, manicomios, lazaretos, hospitales de mujeres, etcétera, etcétera. Hernán Cortés funda el primer hospital de sanidad universal, el Hospital de Jesús, en 1521. 500 años después, todavía funciona a 2 pasos del Zócalo. Más tarde, Cortés funda también San José de los Naturales en 1529, dejando un cuantioso legado para sufragar los gastos de estos hospitales. Y hay un dato, yo creo, muy interesante en la sanidad española en Indias. A la medicina española tradicional, la administración sanitaria incorpora la farmacopea de Indias, con máximo respeto al conocimiento indígena, que origina inmejorables resultados en los hospitales de ultramar. La emperatriz Isabel, nieta de Isabel la Católica, fundará a su vez eficientes hospitales, uno de ellos dedicado exclusivamente a mujeres, adelantada a su época. Los hospitales de Lima, en los siglos XVI y XVII, contaban con una cama por cada 101 habitantes, superando así a muchas ciudades de hoy día. He esbozado 2 aspectos importantes de la actividad española en ultramar: sanidad
y educación. Esta decisión es extraordinariamente moderna, porque hoy día los caballos de batalla de nuestra sociedad son la educación y la sanidad. España lo hizo hace 500 años. Y fascinantes son los descubrimientos y las exploraciones. La geografía indiana se llena de nombres españoles: Hernán Cortés y la conquista de México, Orellana y el descubrimiento del Amazonas, que además descubre con un solo ojo, que hubiera hecho con dos, Hernando de Soto y el río Mississippi, que será su tumba, Vázquez de Coronado y el apoteósico Cañón del Colorado, Ponce de León y la Florida y la fuente de la eterna juventud, Vasco Núñez de Balboa y el Océano Pacífico, que los españoles llamarán coloquialmente el lago español. Una mujer, Isabel Barreto, única almiranta de la historia, navegará y estará muy cerca de encontrar aquel lugar que ella ansiaba encontrar, la Terra Australis Ignota. Hazaña relatada en este libro. Fueron expediciones españolas las que hallaron con el tornaviaje la ruta entre Asia y Oriente, entre Asia y América, siguiendo la corriente del Kuroshiwo. El tornaviaje de Legazpi y Urdaneta descubrió la ruta de retorno desde Oriente y abrió una senda que el galeón de Manila o galeón de Acapulco en 1565, pleno siglo XVI, uniría 3 continentes durante 250 años, recorriendo en cada viaje 25.000 kilómetros en una más que exitosa ruta comercial. Esta hazaña está también relatada en el libro. Los españoles portaban en las panzas de sus navíos las mercaderías exóticas que desde Acapulco y Veracruz, una vez llegadas a los puertos de Sevilla o Cádiz, se distribuían a una Europa asombrada, como bien ha dicho don Julio. El Pacífico, el Golfo Grande o el Lago Español, como le llamaban en el siglo XVI, es un descubrimiento español. Fueron navegantes españoles los que descubrieron las Marianas, las Carolinas, las Filipinas en el Pacífico Norte, así como las Tuvalu, las Marquesas, la Salomón y Nueva Guinea. La expedición de Villalobos en 1542 descubre Hawái, 2 siglos antes de que pretendiera descubrirlo Cook. Es apasionante el afán de saber que mostraron los exploradores de aquella época, que se internan, espoleados por el ansia de conocimiento, en busca de la Terra Australis y descubren las islas Pitcairn y las Nuevas Hébridas, sin olvidar jamás el noble impulso de la evangelización. Y Sevilla se convierte en la gran ciudad de la ciencia, la cartografía, la navegación y el comercio, segunda solo a Roma, dice Lope de Vega de su maravillosa ciudad. Pero pronto Cádiz tomará el relevo, como el gran puerto hacia y desde Indias. Otro español, Juan Sebastián Elcano, completará la primera vuelta al mundo, el 8 de septiembre de 1522. Y siento mucho decir que en España lo hemos celebrado muy poco, algo que si los ingleses o los franceses, tan amantes de lo suyo, hubieran tenido un hombre como un Juan Sebastián Elcano, estarían celebrando todos los años. El heroísmo de Juan Sebastián Elcano no le hizo perder su fino sentido comercial, pues llenó la panza de la nao Victoria de la valiosa especie clavo de olor, que sufragó los gastos de la empresa y además dio ganancias. Habían salido 292 hombres del puerto de Sanlúcar de Barrameda en 1521, llegaron 18, y lo primero que hicieron fue ir al santuario de la Virgen de la Victoria. ¿Me quieren decir ustedes lo que franceses, vuelvo a repetir, lo que franceses e ingleses habían hecho con estos personajes? Además, entre las muchas exploraciones en un inmenso continente, adquieren especial relevancia las expediciones botánicas. Tanto el botánico sueco, Linneo, tan admirado en el mundo anglosajón, como el científico alemán, Humboldt, reconocen a Celestino Mutis y su escuela de Nueva Granada como el patriarca de los botánicos. Las plantas desconocidas en Europa, muchas de ellas de alto valor terapéutico, como la quinina utilizada contra la malaria, revolucionarán la farmacopea europea. Grandes pintores, entre ellos una mujer, Sibila Merian,
copiarán con asombro y cierta envidia las espléndidas acuarelas que los pintores indígenas de la Escuela de Nueva Granada, ordenados por el propio Mutis, enviaban desde el Nuevo Mundo. Y fascinantes son las artes. En las artes me gustaría resaltar la arquitectura, la crónica y la pintura. Arquitectos españoles, Juan de Herrera y Becerra, diseñarán para América iglesias como la de Lima y Puebla. Y también la ciudad ideal del Renacimiento, como Antigua en Guatemala, ese prodigio de armonía y de belleza creado por Diego de Porres y Juan de Dios Aristondo. En Texas y California, hoy territorio de los Estados Unidos, las misiones resisten con garbo el paso del tiempo y además hicieron crecer a su alrededor grandes ciudades con todos los servicios como les he comentado. Y si de ciudades se trata, quiero recordarles que España construyó magníficas ciudades en Hispanoamérica. 33 de esas ciudades son patrimonio de la humanidad, habiendo dejado España un legado de riqueza histórico-artística en todos esos países. En mis queridos años romanos, he oído tantas veces a los italianos presumir, y con toda la razón, de su riqueza en tesoros artísticos. Siempre asentía, pues admiro profundamente a mi querida Italia, pero acto seguido les recordaba que el patrimonio histórico y artístico español ha de ser evaluado a ambos lados del Atlántico, ya que la corona trató siempre a sus nuevas tierras como una extensión de España y ultramar. España traslada a ultramar el modelo de administración y cultura heredado de los romanos, en contraste con el modelo comercial anglosajón. España romaniza América, pero mejora en humanidad el modelo romano, supera ese modelo al construir universidades, hospitales, escuelas para mujeres y para los indígenas y, por último, fortificaciones para su asentamiento y defensa, es decir, para quedarse. No para llevarse el oro, sino para quedarse. Su utilidad, resistencia y belleza se pueden constatar al visitar Hispanoamérica. Y hablando de belleza, al recordar recientemente la hermosa ciudad de Áquila en Italia, pude admirar el fuerte español, uno de los más importantes ejemplos de la arquitectura militar renacentista de toda Italia. Y nos dice Henry Kamen cómo fueron los españoles a Indias. Y abro comillas, recrearon en Indias en el entorno del cual venían. Y fascinante es la economía. Dos datos sorprendentes suscitaron mi curiosidad cuando estaba escribiendo el libro y cuando estaba preparando también esta pequeña charla. En la época española, los mineros extrajeron el 7% del oro. El 93% restante se extrajo en los últimos 200 años. Este es un dato de hoy del Banco Central de México. El otro dato. Durante los siglos XVI y XVII, las rentas americanas representaban tan solo el 11% de los ingresos de la corona española. ¿Dónde iban las ganancias originadas por tanto oro y plata? Quien haya viajado por América puede contestar. Lo habrán visto en sus espléndidas ciudades, 33 Patrimonio de la Humanidad, que muestran el grado de esplendor adquirido por sus universidades, colegios indígenas, avanzados hospitales, calzadas, donde se transportaban las mercancías por carros y mulas, no en las espaldas de los sufridos tamemes como sucedía antes. Los acueductos, las exploraciones, las iglesias portentosas de reconocido valor artístico, las rutas comerciales y una administración competente, bajo estricta vigilancia gracias al famoso juicio de residencia. En fin, ciudades organizadas con el moderno concepto del Renacimiento, pero también inspiradas en nuestra herencia romana. España romaniza América. Y para terminar, quiero acabar con decir que fascinantes son los derechos humanos. España lleva a América el derecho de gentes, iniciado por Isabel la Católica, pero muy poco después, un dominico, Fray Francisco de Vitoria, crea el derecho internacional de gentes.
La leyenda negra intentará opacar estos logros con todos sus recursos propagandísticos. Pero yo les voy a hablar de hechos, no de opiniones. Los hechos son: la reina católica es precursora de los derechos humanos cuando escribe en su testamento, y abro comillas, «E non consientan e den lugar que los indios e moradores en las dichas Indias e tierra firme, ganadas y por ganar», también se refería al futuro, «reciban agravio alguno en sus personas o bienes, mas mando que sean bien y justamente tratados». Determinó Isabel que los nativos siguieran siendo propietarios de las tierras que les correspondían antes de la llegada de los españoles. Y en 1500 dicta un decreto prohibiendo la esclavitud. Isabel ordena hacia los indígenas, y hablo comillas de nuevo, obligación de pagarles salarios justos, su derecho al descanso dominical, la jornada laboral máxima de 8 horas y normas para la protección de la salud. ¿Siglo XX en un país anglosajón? No. España, siglo XVI. Asimismo, Victoria reclamaba, en contra de las muy celebradas teorías de Maquiavelo en aquella época, que la actuación de un Estado en el mundo tiene límites morales. Nace un nuevo derecho que reconoce las libertades, y abro comillas, las libertades de los hombres y de los pueblos son inherentes a ellos y por encima de cualquier príncipe o papa. Cierro comillas. El afán de despojar a España de sus riquezas origina la leyenda negra. Ingleses y holandeses intentan justificar así sus constantes ataques a las posesiones españolas. Y la leyenda negra continúa. Cuando vivíamos en Washington, tuve la oportunidad de conocer a un gran personaje, el historiador estadounidense Daniel Boorstin, bibliotecario de la Biblioteca del Congreso, nada menos. Sus 2 extensos volúmenes, Los descubridores y los creadores, no reflejan ningún personaje español, solo a Colón por ser, dice, italiano. Cuando habla de botánica, no menciona a Mutis y a sus excelentes botánicos de la Escuela de Nueva Granada, como les dije antes. Y esto era años 80, siglo XX, la leyenda negra continúa. Y ese afán llega a nuestros días, porque los que trabajan para desmembrar España utilizan la leyenda negra ahora. Y sin embargo, hay que contar que en el pasado, la Europa protestante, militante y fanática, para ellos tuvo que ser un enorme agravio la evangelización que llevó a cabo España con la admiración y gratitud de los papas Pablo III y Julio III. En las atroces guerras de religión, el santo, entre comillas, Mauricio de Nassau, al frente de las tropas reformadas, despellejaba a los prisioneros y mandaba rociar sus heridas con sal y vinagre. Los tamborileros de sus tropas tocaban el tambor con los huesos de las monjas católicas asesinadas por sus huestes. Y esto no lo cuenta un historiador español, lo cuenta el prestigioso escritor Jean Aurieux en su extensa y muy documentada biografía sobre Catalina de Médicis. Es sumamente triste el destructivo libro Discovering the New World de Teodoro de Brie, cuyos espeluznantes grabados de Indias están basados en los relatos de las casas. Afortunadamente, existe esa inteligente, mensurada y ponderada carta de Fray Toribio de Benavente al emperador sobre lo que de verdad sucedía en Indias. Carta reflejada en las páginas de este libro. Poco o nada se cuenta sobre Isabel de Inglaterra. En oposición a la manera de actuar de Isabel la Católica, la reina de Inglaterra, en lugar de castigar el infame comercio de esclavos de John Hawkins, se asocia con él, esa es la verdad, se asocia con él y exige participación en los beneficios. Hay también un episodio relatado en este libro que es, yo creo, muy revelador de este personaje que era John Hawkins en la batalla naval de San Juan de Ulúa contra los españoles. John Hawkins pierde, cosa que los ingleses nunca cuentan sus derrotas y hacen muy bien en no contar sus derrotas, pero sufre una gran derrota a manos de los españoles en San Juan de Ulúa
y abandona a todos sus compañeros que se ahogan en medio del fuego y de la sangre. En defensa de España, para terminar, quiero recordar a mi admirado Salvador de Madariaga, que declara, y abro comillas: nación alguna dio jamás a la causa de la humanidad una tropa más abnegada, activa e impávida que la que España puso en línea para defender a los indios de sus propios hombres de presa. Esta idea de la libertad y dignidad del hombre será defendida por el dominico Francisco de Vitoria, como decía antes, que se apoya en la doctrina cristiana y en la filosofía y moral de Séneca, Cicerón y Aristóteles. El justnaturalismo reconoce al hombre como persona inteligente y libre. Todo eso es España, todo eso está en ultramar. Siglo XVI, España, derechos humanos. Muchas gracias. Era mucha responsabilidad para mí. Era mucha responsabilidad para mí. Asombroso, le estoy diciendo que excepcional. Yo que soy sido siempre un loco frente a la leyenda negra, frente a la que he escrito, he hablado, he traído aquí a infinidad de conferenciantes. Me ha impresionado tu intervención y la pasión que has puesto en la manera de explicarnos lo que ocurría. Voy a contar una pequeña anécdota, porque has hablado de Celestino Mutis. Maravilloso Celestino Mutis en Nueva Granada, con sus dibujos hechos por la noche con la luz de las velas, porque durante el día los colores se perdían. Hace muchos años yo presidía una empresa y un día me fui al Jardín Botánico a hablar con el director del Jardín Botánico para preguntarle por cosas relativas precisamente a ese periodo. Y entonces me contó que tenían todavía, estoy hablando de hace 40 años, en los sótanos unos sacos con láminas y dibujos que habían venido de América y que nunca se habían abierto. Maravilla. Y que nunca se habían abierto. Le pedí si podíamos bajar a verlos. Me dijo que sí, llamó a unas personas y bajamos a ver aquello. Y abrimos los sacos. Y nos encontramos con una colección de dibujos de Celestino Mutis, que llevaban además un título que se llama Hortus Regius Matritensis. Y yo hice que la empresa que presidía yo en aquel momento editara aquellas láminas. Y salió un libro precioso. Al cabo de bastantes años más, a mí se me habían acabado los ejemplares que tenía, habíamos distribuido los que habíamos distribuido, y llamé al nuevo director del jardín para ver si podía conseguir, no sé, 2 docenas de libros del Hortus Regius Matritensis. Me dijeron que no, que en una orden que se había hecho previamente, como molestaban, se habían tirado. Qué bárbaro. Con lo cual, a mí me quedan, pero yo no sé si quedan. Y igual que hablo de esto, podría hablar, y tú has hecho alusión al mencionar a alguna persona, al tema de Cartagena de Indias, y a otras muchas cosas que has mencionado, que podríamos aquí explicar. Las universidades que crea España, que eso no lo hace Holanda, ni lo hace el Reino Unido en ningún sitio. Las universidades, los hospitales, los centros de cuidados de enfermos, absolutamente todo. Pero no solo eso, las ciudades que España crea no solo en la costa para poder exportar y llevar sus productos o traer personas, sino en el interior, en lugares de 2000 metros de altitud, simplemente por una labor colonizadora. Por eso lo que has explicado hoy, unido a tu novela Ultramar, Pilar, me parece tan importante
que te querría pedir un favor, piénsalo. ¿Podríamos nosotros, desde la Real Sociedad Económica Matitense, editar esta conferencia tuya? La conferencia es apasionante. La conferencia es apasionante. Es una contraleyenda negra argumentada de un modo excepcional. Y me parece que debemos contribuir todos en esa dirección. Y nosotros podemos hacerlo. Si crees que podríamos hacerlo, ¿me lo dices? Es un gran honor para mí, lo digo públicamente y en este momento. Que me oiga todo el mundo, para mí sería un gran honor. Muchísimas gracias. Pues lo intentaremos. Te lo agradezco todo y ten la seguridad de que lo haremos. Porque además, en este momento se está produciendo un fenómeno en España curioso. Hace escasos días, mi mujer y yo asistíamos a un debate en la Mutua madrileña, en el que intervenían Felipe González y el presidente Santos, de Colombia, que fue Premio Nobel de la Paz, donde se hablaba de todo. Y evidentemente la expresión leyenda negra apareció en varios momentos, pero las dos personas que hablaban en el mismo tono que podemos estar hablando tú o yo, o Julio, en este momento. Bien, y sin embargo, en la televisión uno ve constantemente, por parte de determinados grupos políticos, nuevamente la leyenda negra repetida una y otra vez. Y parece mentira que, habiendo pasado los siglos que han pasado y teniendo la documentación que tenemos y el conocimiento que tenemos, todo eso siga. Por tanto, haremos una edición con tu conferencia que distribuiremos a los asociados y creo que eso nos ayudará extraordinariamente en toda la labor de la Matitense. Perdón que me haya extendido tanto, pero es que me ha apasionado la intervención de Pilar, ¿eh? Y quería preguntar si hay preguntas hacia nuestra conferenciante. ¿No hay ninguna pregunta? Sí, adelante. Bueno, en primer lugar, felicitar a doña Pilar por su magnífica conferencia. Y después, dos preguntas. Primero, que no sé si entrará dentro de la leyenda negra la cuna de Colón. Es seguro ya la cuna de Colón como italiano, porque se comentan distintas cunas del mismo. Y en segundo lugar, es verdad ese debate que hubo, un debate familiar entre la reina católica y el rey católico, que no estaba de acuerdo el rey católico con que Colón saliera en busca de América. Y mandaron un emisario, cuenta la historia, también mandaron un emisario en este debate que tenían los dos y lo cogieron justo porque Colón quería ya presentarle su ideología sobre el posible descubrimiento al rey de Portugal. Y entonces el emisario que mandó la reina lo cogió en la mismísima frontera con Portugal. Volvió para atrás el emisario y ese fue ya el punto de inflexión ya cuando ya la reina convenció al rey para el descubrimiento de América. Bueno, yo le voy a contestar la última pregunta, mejor dicho. A mí lo que me asombra es que es Isabel la Católica, por la que creo que es la mujer más importante que ha habido jamás en España, y que será muy difícil que se produzca otro personaje como ella. A mí lo que me asombra es que es la castellana, la de tierra adentro, la que no conocía la mar, porque ella conoce la mar cuando le lleva el duque de Medina Sidonia, el Guadalquivir abajo, le lleva a conocer el mar después de la toma de Granada, porque no lo conocía. Y entonces conoce el mar y tiene la visión, la castellana, la de tierra adentro, de que de ahí, detrás del océano, hay una tierra. Y es la que impulsa verdaderamente a Colón, con la ayuda, no cabe la menor duda, del ministro de Finanzas, diríamos hoy, que es Luis de Santángel, pero es la castellana. Y a mí me asombra que sea ella la que dé el impulso, porque, sin embargo, el que tenía la tradición marinera, digamos, por el reino de Aragón, por la corona de Aragón, era don Fernando. Pero es ella la que comprende esa intuición de que hay algo en la mar Océana. Y además hay una cosa también muy interesante. Las
Bueno, yo cuando hablo de Isabel la Católica me puedo pasar muchísimo tiempo con lo poco que conozco, pero creo una cosa, que ella tuvo una intuición genial también, mucho antes de todo eso, porque en la Paz de las Damas, con la duquesa de Braganza, ella obtiene el señorío, o sea, la territorialidad de la posesión de las Islas Canarias. Entonces yo me he preguntado muchas veces, ¿estaría ya ella pensando en Canarias como un posible puerto, como un posible paso hacia aquello desconocido? Esa es una pregunta que lanzo para quien la quiera contestar. Y luego la primera era... La cuna de Colón. Bueno, la cuna de Colón ya sabe que se la disputa todo el mundo ahora, porque también los catalanes, los gallegos... Bueno, yo tengo... Santa Teresa de Ávila, dicen los catalanes, que también es de También ellos. es, bueno. Y yo tengo 2 italianos en casa, una hija casada con un romano y un hijo casado con una romana. Entonces usted comprenderá que las discusiones sobre el origen de Colón en casa son absolutamente aterradoras. En todo lo demás no se discute, pero en cuanto a España la toquen, que no me la toquen. No, yo lo que le quería también comentar, yo soy de Huelva y de la geografía con un catedrático de historia. Y entonces no se aclaró nunca la cuna de Colón. Y había sido un gran investigador sobre la posible cuna de Él lo oscureció por algún motivo, él oscureció su origen por algún motivo. Eso no cabe la menor duda, ¿no? En el libro de Madariaga, precisamente, pues está muy claro, está enormemente claro, ¿no? Yo creo que es una teoría bastante acertada, la de Madariaga. ¿Más preguntas? Pues si no hay más preguntas... ¿Yo puedo hacer una muy corta? Sí, adelante. A nuestro director genial, José Luis López Linares, yo quiero hacer una pregunta. José Luis, por favor, dinos cuándo estrenas la película, que ya no podemos más de ansia. Y sí. Perdón. ¿Me oís o lo repito? Sí. Vale. Entonces, bueno, que muchísimas gracias. Ha sido extraordinaria. Y la pregunta, si la Virgen de Guadalupe me ayuda para primavera. Bravo. Bravo. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay ninguna... ¿Tienes una pregunta? ¿Sí? Me da miedo porque nos podemos tirar pues otros 300 años hablando. La última pregunta, entonces. Sí, bueno, rápido. Solamente saber si estaría de acuerdo. Yo cuando llevo a mis clientes estadounidenses, en 3 horas les intento explicar 300, 400 y a veces hasta los fenicios si quieren. Muchas veces cuando tengo preguntas de nacionalidades le digo que para poder entender la historia es básico primero olvidarse las nacionalidades, porque me parece que es un impedimento tremendo hoy en día con gente peleándose que si es mexicano, cuando México, bueno, necesitaría 80 años para ser lo que fue Nueva España, o que si es italiano, los italianos hablamos nosotros hoy mismos aquí de Italia, cuando tendríamos que hablar pues, del Ducado de Milán, cuando Felipe era el duque de Milán, o tenemos que hablar de Carlos III, que de Roma para abajo, prácticamente todo lo bonito y bueno está hecho en época de Carlos III. No sé si Pilar está de acuerdo con esto, con que tenemos que olvidarnos de nacionalidades. En el caso de Colón, lo que tengo entendido de las miles de cosas que se han dicho, que los últimos datos de lo que más nos indica es que podría ser un pirata de Mallorca, que para mí sería tendría mucho sentido porque tendría pues esa... Me cuesta decirlo siempre en inglés en traérmelo al castellano, ¿no? Que sería daring, ¿no? Que tendría esa bravura o que no tendría miedos y por otro lado tendría ese conocimiento del mar. Y bueno, lo dejo ahí porque lo mismo, necesitaríamos tanto tiempo, necesitaríamos 3 vidas y creo que es importante dejar de darle importancia a los que nos critican, de hablar de leyendas negras, incluso de Italia, con perdón para sus italianos, porque paseando por el Prado puedes ver que Italia es lo mismo. Si se lo dices a un veneciano, el cabreo que se cogería sería tremendo, porque te va a decir que la República Venecia era importantísima desde 1100 a 1800, cuando en Italia pues tendríamos que hablar de Garibaldi,
como si vas a la misma plaza de Garibaldi en Palermo, que puede ser que es una plaza mayor como cualquier plaza mayor que te encuentras en el norte de Europa, en América o por toda España. Y ahí lo dejo. No sé si es el tema, si estaría de acuerdo conmigo, Pilar, en el tema de las nacionalidades, que es importante pues decir la grande Isabel, Castilla es la que pagaba las nóminas, y a veces digo que fueron los europeos que fueron europeos, porque tendrías polacos, tendrías holandeses de hoy, tendrías irlandeses y pues... Pero siempre al servicio de la corona de Castilla. Al servicio de En efecto, Isabel, que es la que dijo... Era enormemente universal la corona de Castilla y tenía muchas nacionalidades que trabajaban a su servicio, pero era dinero español. Bueno, hay una nacionalidad y de esa partimos, ¿no? A veces, bueno, tenemos Francia de los más antiguos de Europa, España y luego Inglaterra. Pero el resto, a veces los estadounidenses más humildes, los que viajan y los que vienen y te dicen, es que no tenemos historia. Digo, bueno, lo reconocéis, pero tienes tantos otros europeos, bueno, como nación, pero por lo menos al decir eso están abiertos a que les cuenten los que viajan y vienen hasta estos lares. Se equivocan porque, por ejemplo, tienen a don Juan de Oñate, que instauró los moros y cristianos en el siglo XVI en Chimayó, y todavía hoy se celebra los moros y cristianos en Chimayó. Cierto. O sea que si un estadounidense quiere saber de su historia, que vaya a las regiones, a los estados que fueron españoles, y se encontrará con historia desde el siglo XVI. No, hay grandes historiadores en Estados Unidos, y el último, el más reciente... No, me refiero no a los grandes historiadores, pero a veces los historiadores son muy poco neutrales, como por ejemplo el que acaba de mencionar, Daniel Burstein. Sí, no, pero los hay. Hay uno reciente, Lori Ferreiro, que ha hecho un libro espléndido, y para el que no quiera leerlo, tienes en la librería del Congreso pues unos datos interesantísimos, incluso de cartas personales de Carlos III con Washington, o bueno, información de pues cómo se puede decir que Washington viene de Aranjuez, que es prácticamente idéntica porque está calcada, y infinidad. Y cartas que tenemos sin leer se hablaban, bueno, de esto desde Carlos V. Un experto en Carlos V, Carlos I de España, te dice que tienes hasta 100 cartas que no se han tocado todavía. Pues yo creo que a veces es importante incluso ignorarles a los que nos han hecho pequeños o nos han querido tapar, y directamente potenciar, porque hay tan poco tiempo para hablar, que mejor, más que hablar a los que nos ponen el palo en la rueda, mejor hablar de todo lo que hay. Creo. La vida es muy corta. ¿Alguna pregunta más? Pues si no hay ninguna pregunta más, Pilar, mil gracias, por tu presencia aquí. Esta es tu casa, la tienes a tu entera disposición. Nos encantará que vuelvas, cualquier cosa que nos propongas. Sabes que estás admitida aquí. Y estamos qué peligro, qué peligro corres. Estamos felices después de haberte escuchado una exposición tan brillante y tan interesante como la de esta tarde. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias. Permíteme que te entregue este diploma en nombre de la Matritense. ¡Ay, qué honor! Muchas gracias. ¡Qué bonito! No es nada. Bueno, pues es un recuerdo maravilloso.